¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este jueves ya 1 de diciembre del 2016 y justamente hoy es el Día Mundial del SIDA. El lema de este año es levantemos las manos por la prevención VIH y aquí en Diálogos en Confianza siempre nos hemos preocupado por abordar estos temas, por dar toda la información necesaria acerca del mismo y justamente el lunes pasado aquí en Diálogos en Confianza se abordó este tema y si ustedes quieren volver a verlo, lo pueden hacer a través de YouTube. Ahí está, búscalo como Sigamos Hablando del VIH y el SIDA. Y hoy jueves vamos a hablar aquí en Diálogos en Confianza sobre los seguros, porque sé que alrededor de este tema hay muchísimas preguntas, muchas dudas. Escuchamos por todos lados que hay seguro de casa, que hay seguro de automóvil, que puedes asegurar tu celular, seguro de gastos médicos, seguro de vida, pero ¿qué tanto sabemos de ellos? ¿Para qué nos sirven? ¿Realmente nos ayudan a prevenir algunas situaciones económicas, sobre todo? Porque cuando tenemos un accidente y no tenemos un seguro, de verdad podemos perder hasta nuestro patrimonio, la casa, los poquitos ahorros que se tienen, si es que se tienen. Pero entonces, ¿cuál es la información que necesitamos saber alrededor de los seguros? Pues quédense con nosotros porque sé que habrá muchísimas dudas al respecto. Y para comenzar, vamos a ver la siguiente información que preparamos aquí en Diálogos en Confianza. De vida, de responsabilidad civil, de gastos médicos, de accidentes personales, de casa. ¿Con qué seguro cuentas? ¿Conoces sus beneficios? De acuerdo con la Conducef, un seguro es una inversión que te permite contar con un respaldo frente a situaciones inesperadas y salvaguardar tu bienestar y el de los tuyos. Sin embargo, en México, 54 millones de adultos no cuentan con ningún seguro. Una cifra alarmante si se toma en cuenta que esto implica que en caso de un imprevisto no tienen una protección financiera que les ayude a afrontar alguna emergencia o pérdida. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, la principal razón por la que los mexicanos no contratan un seguro es su costo. Según esta encuesta, el 26% no ha contratado un seguro debido a que los desconoce. 24% estima que no los necesita o no le interesa tener uno. El 11% de los encuestados indicó que no les han ofrecido un contrato. 5% señala que la principal razón es que no confían en las aseguradoras y solo el 4% mencionó otros motivos no precisados. ¿Por qué contratar un seguro? ¿En qué me debo de fijar antes de adquirir uno? ¿Cómo elegir la mejor opción? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán todo sobre los seguros. Y aquí les daremos opciones para que tengan al alcance de la mano y entonces sí se preocupen por tener un seguro de lo que sea, de todo, si se puede de todo. Sandra, me da mucho gusto compartir contigo esta mañana y bueno, ya hay muchísimas dudas en las redes sociales acerca de esto. Sí, Carmen, es que hace unas semanas, ustedes seguramente nos vieron, estuvimos hablando de todo lo que uno tiene que dejar listo antes de morir y los papeles que eran importantes, todo lo que teníamos que planear y en el tema de los seguros de vida que se abordaron, empezaron a surgir muchísimas dudas y por eso también se decidió hacer esta parte porque ustedes lo pidieron, así que bueno, vamos a tratar de aclararles muchísimas de estas dudas y sobre todo que la idea de que el seguro no es un gasto, sino que es una inversión, es una prevención, todo esto lo vamos a abordar el día de hoy. Quiero saludar, bueno, primero a nuestro público que está aquí con nosotros en el estudio, bienvenidos, gracias por acompañarnos, ya nos estarán contando sus historias más adelante y también preguntando sus dudas y también recordarles que nos pueden seguir a lo largo de toda esta transmisión a través de Facebook Live. Nos pueden mandar todos sus comentarios, sus dudas en redes sociales, a través del teléfono y también en nuestro link que es www.canal11.mx/diálogos. Y saludamos ya desde este momento rapidísimo, digo algunos nombres porque son los primeritos que están al pendiente del programa, sí. Carmen, Humberto Zafiro, Noemí de Santiago, Rolando, Pamela Yances, Rosa Villegas, Ariana Rodríguez, Marta Elena Reyes, Yuriria Fernández y Nan López. Y, por ejemplo, Marta nos pregunta cuánto cuesta un seguro y qué te asegura.
es muy amplio y por eso Sí. es la razón de este programa. Exactamente, y vamos a ir contestando todas sus preguntas. Bueno, los especialistas, que de verdad tenemos unos expertazos en esto. Me da mucho gusto saludar a Carlos Islas Munguía, consultor de seguros, representante de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, representante del IMRA y LOMA en México, además PMO del Centro Certificador de Agentes, licenciado en Psicología y Administración de Empresas, con más de 25 años de experiencia en banca y seguros. Bienvenido, Gracias, Carlos. es un placer estar con ustedes. Igualmente. Carlos Latorre López, presidente nacional de Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, Carmen, muchas gracias. También está con nosotros Antonio Montejano Arauz, abogado constitucionalista, director jurídico del Instituto Cosío Villegas AC y director del despacho jurídico Benito Juárez. Bienvenido, Antonio. Muy buenos días. Buenos días. Y Ángel Méndez, especialista en finanzas, profesor de la Universidad de La Salle. ¿Cómo Un estás, placer. Ángel? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, pues comencemos un poco recordando cómo fue que se crearon los seguros y cuál es la función que tienen, ¿no? Para entrar como de lleno con este tema. Claro, mira, esto data de hace muchísimos años. De acuerdo a la historia, esto se adjudica a los fenicios y nace el seguro porque en la marina mercante, cuando un pequeño empresario comprometía todo su patrimonio para transportar mercancías y ganar algo de dinero, veían que lamentablemente por causas del mal tiempo, eventualmente alguno de esos navíos se perdía. Y lamentablemente con él, pues perdía la vida de las personas que estaban ahí, la mercancía y el patrimonio. De manera que se reúnen este tipo de digamos, mercaderes y convienen en poner una parte de su patrimonio entre todos, hacer, digamos, una vaquita para que mejor nos entendamos, de manera que quien perdía su patrimonio en una eventualidad de esta naturaleza, pues cobraba la polla o la vaquita, ¿no? Y de esta manera quedaban menos vulnerables a una pérdida tan lamentable. Y después, digamos, se le da marco y se industrializa. Inclusive en los inicios de ya más modernos del seguro, esto se da en Londres, Inglaterra, hay una empresa que es, digamos, una confederación de sindicatos de seguros conocida como Lloyd's of London. Esto nace en un bar, aunque ustedes no lo crean, pero por las mismas razones que los fenicios hacían muchísimos años. Esto es, déjenme tratar de ir abordando la raíz de este problema. Ajá. El dinero, en mi opinión, es trabajo encapsulado. El dinero lo tenemos que respetar porque dependemos de él. Nuestra calidad de vida está íntimamente relacionada con nuestra capacidad de acumular y de tener, digamos, liquidez para afrontar nuestros gastos del día con día. No lo tenemos que hacer Dios, porque luego también por eso tenemos problemas. Sí, o sea, sí. no hay que irnos al otro extremo, El equilibrio. pero sí hay que respetar el dinero. El problema es que no solamente la meta es acumular o ser prudente con nuestros gastos y ahorrar dinero. Tu patrimonio puede verse comprometido por causas que no están previstas, que no están en nuestro control, como puede ser una enfermedad repentina, una hospitalización, como puede ser un accidente que comprometa parte de tu patrimonio o que con él, como con un automóvil, tú puedas dañar a otras personas, en sus personas o en sus bienes, por lo que serás necesariamente responsable de indemnizar. De manera que es muy importante que sepamos o aprendamos a gastar. También importante que ahorremos, pero en el camino el aditivo que va a ser una amalgama perfecta, una lógica en las finanzas, es que tengamos seguros. Claro, y vamos a salir a la calle, más bien salimos a la calle ya a preguntarle a la gente si conoce los beneficios de un seguro. Y aquí tenemos las respuestas. Sí, claro. Son beneficios que a la hora de pagar en el hospital no son los que le ofrecieron a la hora de comprar el seguro. Normalmente tiene que pagar, si su deducible es alto, paga más o menos la mitad siempre. Y a veces sale más barato ir sin seguro que con seguro. Cuando tienes un accidente, pues cubre el doctor, el hospital, cirugías, ambulatorias, urgencias, medicamentos, no
sí son muy, muy buenos los seguros. Pues sí, realmente hay diferentes, pero unos son de vida, que los bancos es lo que están manejando, tiendas departamentales, y te aseguran hasta por $1,000, creo, algo así. Eso es para cuando uno se muere ya, eso es lo que te dan. Bueno, los seguros de auto, que yo sepa, pues depende del tipo de seguro que compres. Puede ser que te reembolsan el carro si tienes algún accidente o si no pagas un deducible, y tengo entendido que el costo del seguro mensual pues es más bajo, pero hay que pagar un deducible en caso que no tenga un accidente, ¿no? Los seguros de vida pues son aquella cantidad que se le ofrece a los beneficiarios de las personas que han adquirido un seguro con anticipación, y son muy ciertos porque hemos visto en el transcurso de nuestra experiencia, ¿verdad?, que sí se han podido recuperar las primas que ofrecen. A ver, ¿qué podemos comentar acerca de las respuestas que nos dio la gente si conocen los beneficios de un seguro? Porque una de las personas decía, es que te sale más barato no tener seguro que tener seguro. ¿Esto es cierto? No, pues desde luego que no. Siempre poder contar con un respaldo de un seguro es mucho mejor que no tenerlo. Antes de comenzar el programa contábamos que hay muchas personas que piensan que mejor ellos se pueden autoasegurar. Y de alguna manera lo que piensan es voy ahorrando parte de mi ingreso para que cuando tenga esta necesidad hacerle frente. El problema es que no tenemos disciplina de ahorro en México. Tampoco tenemos instrumentos que nos garanticen un buen rendimiento, y lo mejor en esta circunstancia es que este riesgo que te puedes exponer se lo puedas trasladar a una compañía de seguros. Les comparto el caso de mi papá. Mi papá fue un hombre muy sano toda su vida. A los 42 años lo tuvieron que operar de catarata en un ojo. Tenía la póliza de seguro, le pagó. A los 2 años la siguiente catarata en el siguiente ojo le pagó el seguro. Fueron todas sus cirugías. En el año 2007 le diagnostican cáncer de páncreas. De estar perfectamente sano, cambió su estado de salud. Le tuvieron que dar aproximadamente 35 quimioterapias. Gracias a que tenía la póliza de seguro, pudo atenderse y a él no le costó más que pagar el deducible y pagar el coaseguro. Hay que entender que el deducible y el coaseguro es una parte en la que yo participo como asegurado del total del gasto. Hay seguros que no llevan deducible, hay otros que sí lo llevan. Entonces, ese es un punto que tenemos que fijarnos cuando contratamos un seguro, porque de hecho también la última entrevistada hablaba del deducible. Así es. Y hablaba un señor como si fuera que se sentía como estafado, parecía, ¿no? Porque tuvo que pagar una cierta cantidad que podría haber sido el deducible o el coaseguro, pero cuando lo vemos en esta proporción tan grande de lo que podría llegar a ser un tratamiento médico, pues es un pequeño porcentaje. Sí es importante hacer comparativa. Cuando uno adquiere cualquier bien o servicio, siempre es importante comparar en relación a todas las empresas que ofrecen este tipo de servicios, en relación a las coberturas, en relación a primas, en relación a deducibles, a los coaseguros, para objetos de no sentirse defraudados. Uno ya sabe cuánto va a pagar en dado caso de que tenga una eventualidad que establezca el cubrir ese tipo de seguros. Pues uno ya sabe más o menos en relación a estas circunstancias. Desde luego, la Conducef tiene estos instrumentos para poder establecer desde el inicio cuáles son las empresas que tienen mayor número de quejas. Eso, porque también una de las personas decía es que hay seguros muy engañosos. O sea, realmente sí hay seguros que te engañan, que te dicen a lo mejor una cosa y a la mera hora cuando lo vas a ocupar no te cumplen lo que te están especificando. No. Yo creo que tiene que ver mucho con la parte de educación financiera. Los instrumentos financieros llamados seguros, la gente los considera como algo muy sofisticado en algunos casos. El desconocimiento de ellos nos lleva a este tipo de pensamientos. Entonces, desde la parte de educación, es bien importante que nosotros entendamos cómo funciona, cómo opera, entender que hay herramientas que nos permiten comparar, conocerlos. Y eso tiene que ver con la parte de la cultura financiera, con la parte de educación financiera, que desafortunadamente no está muy fomentada, ¿no? Ahora, no es como cualquier servicio que se contrata, se paga y ya por el simple hecho de estar pagando, ya tengo derecho a ellos. Hay que tener en cuenta que cuando uno contrata un seguro, hay que darle a la aseguradora toda la información relacionada con la eventualidad que se está asegurando. Porque si uno dice, bueno, yo voy a pagar, pero no le dije que tengo cáncer,
y yo ya lo sabía. Y estoy pagando, y llevo 10 años pagando. Y cuando ya de plano me estalla la circunstancia de la enfermedad, pues sabes que ya tenías 10 años con cáncer, ya tenías un tiempo cuando lo contrataste, tú ya lo sabías, no lo declaraste y pues no te lo cubre, ¿no? Entonces es importante sí darle toda la información relacionada con la eventualidad que se está contratando a la aseguradora para efectos de no caer en una circunstancia de mala fe en la contratación, para no caer tampoco en una circunstancia, en sentirse defraudado con la aseguradora, ¿no? Porque pues, finalmente la aseguradora también es un negocio, ¿verdad? Miren, para usted que nos ve y nos escucha, pocas actividades de comercio están tan íntimamente supervisadas como la actividad aseguradora. Está la Conducef, está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, está la propia barrera o la asesoría de un buen agente de seguros, que esto es indispensable, ya lo hemos dicho. Pero quiero que usted entienda muy claramente que allá afuera, en el público, tenemos que entender que el principio universal del seguro se basa sobre esta realidad. La desgracia de pocos es cubierta con la buena fortuna de muchos. Seguro y beneficencia pública no es lo mismo. Yo no puedo aportar muy pocos centavos para tener una gran retribución, salvo que sea algo que yo ignorara, un accidente, una cosa no prevista, que esa es la materia del seguro. Esto es, a usted y a mí nos pueden robar el coche, pero entendemos que cuando tenemos una gran cantidad de autos asegurados, pues los pocos que se roben van a ser pagados con las primas de los que no se robaron. Así es, y vamos a continuar hablando de esto. Cualquier duda en las redes sociales, ya volvemos hablando de seguros aquí en Diálogos en Confianza. Sé un conductor responsable. Toda persona que maneja un automóvil corre el riesgo de provocar un accidente y debe hacerse cargo de reparar los daños causados a terceros. Por ello, es mejor contar con un seguro. Si tu auto no cuenta con seguro de responsabilidad civil, infórmate, compara y contrata. Un seguro es una inversión que protege tu estabilidad económica y la de tu familia. Cuando ocasionas un accidente de auto y no tienes seguro, los daños materiales y los gastos por lesiones los deberás pagar con tu dinero. Esta mañana en Diálogos en Confianza hablando todo sobre los seguros. Y miren, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, se encarga de promover el desarrollo de la industria aseguradora, representar sus intereses ante autoridades del sector público, privado y social. A través de su programa de educación financiera en seguros, promueve entre la población la cultura de la prevención de riesgos y el seguro como mecanismo de protección. AMIS es socio fundador del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, y miembro activo de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES. El siguiente video que les vamos a presentar forma parte de la campaña Nada es seguro, tu seguro sí. De verdad, pónganle muchísima atención. Esto se llama El Intruso. Story. It's not about glory. I'll tell you the story. It's not about glory. Lo que mi barrio dice, con mano dura, peleamos calle como animales. Lo que mi barrio dice, lo que mi barrio dice. I'll tell you the story. It's not about glory. I'll tell you the story. It's not about glory. I'll tell you the story. It's not about glory. Lo que mi barrio dice. Lo que mi barrio dice. Lo que mi barrio dice. I'll tell you the story.
una campaña y ya vieron los resultados, que mucha gente se acercó a raíz de esta campaña justamente. Imagínate que te acercas a tu coche y te encuentras con esta postal y un tipo adentro de tu coche. Claro. O sea, alguien adentro y que te dice, oye, asegura tu coche. Entonces sí es realmente impactante. Sí, comentábamos afuera del aire, en la Ciudad de México y en otras entidades federativas es obligatorio tener el contrato el seguro para el vehículo, ¿verdad? Ajá. Ya uno va a establecer qué amplitud quiere de protección, pero sí es obligatorio tener un seguro para daños. Pero nos falta cultura de los seguros. Sí, nos falta mucha cultura de seguros y por eso es tan importante la labor que hacemos en la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AMASFAC. Nuestro objetivo es profesionalizar a los agentes de seguros y de fianzas en nuestro país para que puedan dar una asesoría mucho más completa. Hay una gran diferencia entre contratar un seguro por tu cuenta en una institución financiera, en una tienda de conveniencia, a contratarla con un profesional. El caso que les contaba de mi papá, cuando salió lo de la enfermedad, no fuimos a ver al pediatra de los hijos, fuimos a ver a un oncólogo especialista en ese padecimiento. Con los seguros es lo mismo. Hay una gran diferencia si tú estás con un agente de seguros y de fianzas de AMASFAC que te va a asesorar y entonces te va a llevar de la mano desde el momento de la contratación, te va a explicar todas las diferentes posibilidades, te va a ayudar a identificar los riesgos a los que estás expuesto, te va a ayudar en este comparativo de alternativas que comentaba Antonio para que tomes la mejor decisión. Y no solo termina ahí nuestra labor, sino durante todo el tiempo que dura la póliza, las pólizas de seguro duran 1 año de vigencia, estamos cerca del cliente para lo que pueda ocurrir. Y las cosas, aunque no queramos, ocurren. Y ahí es donde se hace la diferencia con un agente de seguros y fianzas de AMASFAC que te va a ayudar a que puedas recuperar lo más posible por parte de la compañía de seguros. Y los agentes de seguros lo que hacemos es ir generando esta cultura que no existe. En los libros de texto en nuestro país no se habla de la previsión, no se habla del seguro. Sí, hay mucha esta idea de a mí no me va a pasar, claro. Eso lo tenemos muy presente. Oigan, pero a ver, desde el programa pasado y ahorita ya están llegando algunas llamadas hablando precisamente de esta cultura y de la realidad de los mexicanos de nuestro país, de los sueldos que tiene la gente en nuestro país. Nos están preguntando, bueno, ¿cuál sería el primer seguro que ustedes sugerirían que se contratara como prioritario? Y luego sabemos que hay, bueno, de gastos médicos, de vida, para la casa, para el auto. Pero si, por ejemplo, pensamos en tener seguro para todo, algunas personas nos han preguntado, bueno, entonces no me va a alcanzar. ¿Y con qué vivo? ¿Cómo podrían ustedes ayudar a entender, a conceptualizar esto y que la gente realmente pudiera contratarlos con el salario real que tienen? Magnífica pregunta. Mi lógica sería la siguiente. Mire, lo que peor puede salir es aquello en donde usted puede lastimar o afectar los intereses o el patrimonio de otras personas. A ver si me doy a entender. Usted puede tener un coche de segunda mano, un auto que valga, no sé, 40, 50 mil pesos hoy, porque es para lo que le alcanzó. Pero si con ese auto, de manera imprudencial, sin que usted lo haga a propósito, no se fija por ir texteando y le quita la vida a alguien porque le atropelle, depende del estado y el juez que le toque, esto pudiera representarle hasta 4 millones de pesos de gasto, para que tenga una idea. Ahora bien, asegurar su coche contra daños a terceros, en promedio en el mercado mexicano de seguros, le va a costar unos 2,500 pesos. Esto es equivalente a 4 tanques de gasolina. Anual, perdón. Anual. Okay, 2,500 pesos anual. Esto es equivalente a 3, 4, 5 tanques de gasolina. O sea, lo que le quiero decir a ustedes es que no tiene pretexto para no asegurar su auto. Ahora, si en vez de esto quiere usted ampliar la cobertura a que esté protegido en caso de robo o incluso para que le repongan o le reparen el auto de su propiedad en caso de un accidente, pues le costará más caro el seguro. Claro. Pero la primer capa o el primer escalón es estar cubierto contra aquello que nosotros podemos provocar a otros. Si usted tiene un negocio y tiene un espectacular, uno de estos postes con un anuncio, y se le cae al vecino o se cae encima de la calle y le quita la vida a alguien. Bueno, que ya pasó, ¿no? En Metepec. Claro. Efectivamente. Y esas empresas están aseguradas. Esto es muy barato asegurar. El que usted, si es dueño de su casa y tener una póliza de
responsabilidad civil es baratísimo, tan barato como el equivalente a lo mejor a 2 cervezas o 3 al año, solamente la cobertura de responsabilidad. Todo depende de la actividad a la que se dedique cada individuo. Sí. Esto es tan grande o tan particular como cada persona, ¿verdad? Entonces por eso hablaban de asesores, ¿no? ¿Con qué seguros cuenta la población en general? Yo les quiero ¿Cuáles están como al alcance? Contar una anécdota de esto de la responsabilidad civil, porque me parece bien importante que, como para imaginarnos qué puede suceder dentro de nuestra propia casa. A mis papás les sucedió, vino una tía de Argentina, se quedó hospedada en casa de mis papás, y se cayó, tuvo una caída tan fuerte que la tuvieron que operar, tuvo una cirugía. Y afortunadamente mis papás tenían este seguro que pagan muy poquitito, pero es de responsabilidad civil. O sea, si algo le sucede a alguien que no es de la familia, pero porque estuvo en tu casa, y le pagaron todos los gastos a esta tía. Fue una cirugía, estuvo hospitalizada 3 días. Bueno, verdaderamente es como para que nos demos una idea de qué puede cubrir un seguro que a veces no se nos ocurre. Sin embargo, a mí me gustaría, ahorita ya empezamos a hablar de primas, ¿no? Y no sabemos ni qué es una prima. Entonces yo pienso en esencial decirles, ¿no? O sea, cuando uno contrata un seguro, le entregan a uno un documento en el que se establece justamente quién es el asegurado, quién es la empresa aseguradora, qué es el evento que se está asegurando, por qué montos, cuánto va a costar esa prima, en su caso si hay beneficiarios, quiénes son los beneficiarios. Es importante tener a la mano ese documento y en su caso de tener beneficiarios comunicárselo, si lo consideran prudente hacerlo, pero sí es importante también leer ese documento, inmediatamente se los haga llegar la empresa aseguradora. ¿Por qué? Porque a veces uno se llama José Antonio Rodríguez Chávez y en la prima nada más dice Antonio. Y eso le puede generar un conflicto al momento de cobrar, porque no es José Antonio. Puede ser que le estableció como beneficiario a su hijo, es igual, José Antonio, y tiene un problema en relación a los datos. Es importante porque uno tiene un periodo de 30 días a partir de que recibe la prima para hacerle aclaraciones. La póliza, perdón, para hacerle aclaraciones y decirle al seguro, ya sabes que creo que contratamos por tanto por ciento, contratamos por una suma diferente, no viene la suma como la contratamos, no viene mi nombre correcto, no viene el nombre de mis beneficiarios correctos. Entonces, toda esta circunstancia es necesario que la leamos, la tengamos a la mano siempre, a efectos de que cuando queramos hacerlo efectivo, pues esté en regla todo, ¿verdad? Se nos quedó en el tintero la respuesta de la señora que amablemente se comunicó con nosotros. Entonces, nada más rápidamente, es primero cubrir aquello que usted puede provocar a terceras personas. Segundo, la persona que lleva el dinero a la casa es la segunda prioridad. Esto es, si usted que nos ve es la persona que mantiene a su familia, o usted y su esposa, o en fin, es quien mantenga la economía familiar o de negocio, tiene que estar asegurado. Y la tercera lógica sería el patrimonio. Esto es, si me tomó 20 años ahorrar para comprar una casa, es muy barato asegurarla. Digamos, una casa de $1,000,000 de valor debe de costar la prima al año $1,200, o sea, $100 al mes. Esto es equivalente a, no sé, 3 sodas o no sé, es sumamente barato. 2 cafés. Entonces, esa es la lógica. Y otra cosa importante es, la prima no es otra cosa que lo que usted paga a cambio de tener un documento que establece la promesa de que cuando pase algo malo, que está perfectamente descrito en ese documento, la compañía va a responder y está claro en qué términos y hasta qué monto va a responder la compañía en caso de una eventualidad. Y pues también realizamos un sondeo, si me permites, Ángel, y ahorita lo comentamos, de cuáles son los seguros que la gente conoce, y aquí tenemos las respuestas. Pues los seguros son muy importantes, hay para auto, por supuesto, para vida, para la casa, contra incendio, contra inundaciones, para la salud, hay muchísimos. ¿Para qué sirven? Pues es seguridad, ¿verdad? Da seguridad para en caso de alguna emergencia, entonces ya las cosas se pueden arreglar más fácilmente, así es una forma de estar preparados. El de gastos médicos y el de autos también, ¿no? Que son los que para protegerse tanto en salud como en accidentes, ¿no? Pues seguro de desempleo, seguro de vida, seguro para auto, de vivienda, ¿no?
El de vivienda, pues cuando hay alguna catástrofe, una cosa así, un efecto sobrenatural, pues se hace cargo el seguro, en este caso, y te recupera parte de tu vivienda. Mi seguro de vida, lo que tengo entendido es que sirve para que mi familia, cuando yo fallezca, tenga unos recursos económicos para salir adelante o poder financiar el sepelio, ¿no? Pues el de trabajo, pues también, ¿no? Te ayudan a lo mejor económicamente algunos meses, económicamente, y luego pues bueno, a ver si encuentras trabajo y si no pues se vuelve a renovar. Y los seguros de automóviles, ¿qué otro tipo de seguros? Pues contra terremotos, por las construcciones, los edificios, ¿no? No hay un seguro de educación, no sé si eso lo haya, pero podría ser, aunque hay una beca puede uno dejarle a los niños, ¿no? Bueno, pues aquí nos expresaban diferentes seguros, ¿no? Hablamos del desempleo, que yo les comentaba que hay instituciones que de repente te los ofrecen y a veces uno agarra, bueno, son 50 pesitos al mes, entonces pues lo agarro, ¿no? Y después ya no sabes ni cuáles seguros tiene, entonces sí es importante tener la información, tener las pólizas de cada seguro para que sepas y cuánto estás aportando anualmente a ese seguro. Pero entonces yo les preguntaba hace rato, ¿cuáles son los seguros que tenemos al alcance de la población? ¿Cuáles existen? Aquí nos comentaban algunos, pero ¿cuáles son los que están...? Aquí sí quisiera yo comentar algo y regresarme un poquito atendiendo a todas estas dudas. ¿Nos alcanza para pagar un seguro? ¿Con el salario real nos alcanza para pagar un seguro? El problema es de que ni siquiera lo tenemos contemplado en un presupuesto. Y es a lo mejor lo último que dejamos. Y si me alcanza, lo contrato. Y a lo mejor empezamos con uno de vida y a lo mejor después con patrimonio. Tenemos que retomar el concepto de educación financiera, la disciplina financiera. Muy pocas personas en realidad yo conozco que llevan un presupuesto que les permite ver si efectivamente nos alcanza para un seguro o no un seguro. Algunos incluso me han dicho es que el seguro para mí es un lujo. Bueno, pues cada quien y sus perspectivas, pero aquí lo importante es mis finanzas soportan el pago de una prima. A lo mejor lo vemos en términos de una soda o cosas por el estilo, pero hacemos cuentas y a la larga pues ya es una cantidad que para muchos mexicanos desafortunadamente no es pagable. Entonces aquí lo importante es presupuestamos, hacemos un flujo sencillo que nos permita ver si tenemos la posibilidad de contratar un seguro y después ya nos metemos en el conflicto de que entendamos qué es el seguro, entendamos cómo son las pólizas, entendamos todo lo que es el colateral y cosas por el estilo, cosas que a lo mejor suenan muy sofisticadas, pero a mí me gustaría iniciar con aquella parte de que nosotros tenemos esa disciplina financiera, el tener un orden en nuestros papeles, que de repente contrato un seguro y una vez haciendo ahí búsquedas me encontré con una póliza y a lo mejor ya ni está vigente o simplemente lo olvidé o no, ¿Ya no o la pagué? se me olvidó pagarla o renovarla y cosas por el estilo, ¿no? Tiene que ver mucho con esa disciplina que no tenemos. No sabemos si realmente vamos a poder pagar una prima de seguros. Ya después de resolver esta duda, pues a lo mejor ya empezar a ver prioridades. Y entonces ahí ya poder seleccionar el seguro que más nos convenga. Sumaría porque hay algunas preguntas, pero si nos endeudamos. O sea, por otro lado, como que todo el mercado está, o todo el tiempo nos bombardean con mensajes que nos invitan a endeudarnos. Entonces, también la gente dice, bueno, yo también de por sí ya tengo deudas y algunas veces de cosas que no necesitábamos comprar, pero ¿cómo en este tema de educación financiera, cómo cambiar estas perspectivas? El problema es que primero, no nos enseñan a usar una tarjeta de crédito, menos nos van a enseñar a usar un seguro. Son instrumentos financieros que existen, que si nosotros los aprendemos a manejar, nos van a beneficiar en muchos sentidos. Salgan, compren, vamos a fomentar la economía, sí está bien, pero vuelvo a lo mismo. Si partimos del principio de que tengo un presupuesto que me dice claramente cuánto puedo gastar, entonces por ahí podemos empezar. Y entonces vamos eso ya a es seguir fomentar. hablando de este tema que cuánto puedo gastar, que eso es interesante, hacer una disciplina financiera. Ya volvemos. El seguro de vida brinda protección a quienes dependen económicamente de una persona en caso de que ésta llegue a faltar. Si el asegurado muere, se otorga la suma asegurada a sus beneficiarios. Y si el asegurado continúa con vida al vencimiento del seguro, se le entrega la suma asegurada para cubrir sus necesidades en el retiro, la vejez y la continuidad de los estudios de los hijos. Con un seguro de vida podrás contar con un aliado que te ayudará a que tus familiares sigan contando con tu protección económica.
Vamos a arreglarlo. ¿Arreglar qué, Alan? Amor, déjame explicar. ¿Alan? Alan, ¿qué pasó? ¿Bueno? ¿Bueno? De verdad tenemos que tomar en cuenta este comercial que acabamos de ver. Sí. Hacer conciencia de no estar distraído cuando se va manejando, porque en la actualidad ustedes tienen las estadísticas, ¿no? Los mayores accidentes se dan por ir en el teléfono. Claro. Ir texteando. Ya superaron el alcohol, la ingesta de alcohol. Sí. Ya hay más accidentes por usar el teléfono que por ir manejando. Y una estadística impresionante, Carlos. no solo es los daños y las víctimas dentro del coche por ir distraídos, sino los que están afuera. También distraídos. Exacto. Y el número de accidentes, de personas, de víctimas de accidentes viales que están fuera del vehículo es mucho mayor a los que van dentro del coche. Ese es el problema. Así es. Oye, volviendo al tema que comentaba Ángel de lo del presupuesto, es muy divertido, parte de lo que hacemos los agentes de seguros y fianzas, en sentarnos con nuestros clientes y les ayudamos a armar este presupuesto. Cualquiera puede pagar seguros y cualquier familia puede tener una gama de seguro que le cubra el coche, el seguro de la casa, gastos médicos, seguro de vida, seguro de retiro. Las estadísticas internacionales lo que sugieren es que la familia tendría que destinar entre el 5 y el 10% de su ingreso para seguros. Y en base a ese presupuesto, pues ya lo divides en los diferentes seguros que vas a necesitar. A lo mejor no puedes tener la superpóliza para el retiro cuando llegues a los 65 años, pero más vale que vayas ahorrando algo y que para tu retiro consigas una parte importante a no tener nada. Entonces, sí se puede hacer con este presupuesto que comentaba Ángel y poderle destinar entre el 5 y el 10% del ingreso. Hoy puedes contratar un seguro de vida por $1 diario. El seguro del coche, daños a terceros, como decía Carlos, te puede costar 100, 200 pesos al mes. El seguro de la casa, 100 pesos le dedicas al seguro de la casa. Hubo una inundación en un fraccionamiento en el norte de la ciudad que se llama Valle Dorado hace 5 años. Valle Dorado es un fraccionamiento clase media. Se reventó un drenaje y se inundaron un montón de casas en minutos. Una conocida casi se ahoga en su sala porque el agua llegó hasta los 2 metros. Muy poquitas casas tenían seguro de Valle Dorado. En nuestro país, de los 32 millones de viviendas que hay en el país, solo el 5% tiene seguro de casa-habitación. Muchas de las casas en Valle Dorado que tenían seguro era porque tenían un crédito hipotecario y el crédito incluye una cobertura de seguro. Y la gente ahí perdió salas, refrigeradores, comedores, muebles, electrodomésticos. Fue un impacto económico importante para todas las familias. Y aunque el gobierno participó con algo, muchas familias tuvieron que hacer frente a ese costo. Una casa de este fraccionamiento que hubiera pagado 300 pesos al mes, hubiera tenido una cobertura en automático. O sea, sí se puede, sí está al alcance de todos. Y no hay que olvidar de vista que hoy nuestro país, a pesar de los problemas que tenemos, nuestro país está saliendo adelante y nuestro país está creciendo. Y hoy tenemos una clase media más robusta que antes. Hoy pensemos en las familias mexicanas donde trabajan papá, mamá y ya están trabajando también los hijos. Entonces, esta unidad económica que es la familia está generando ingresos y entre todos pueden pagar estas coberturas. Porque el daño del coche, la cobertura de gastos médicos, la cobertura del que muere el papá o la mamá, pues a lo mejor hasta los hijos le tienen que meter a la prima porque va a ser en beneficio de todos. Oigan, a ver, les voy a leer porque nos están debatiendo esto que están diciendo y para que sigamos ampliándolo. Miren, nos dicen en el Facebook, Casto Javier, la realidad de la mayoría de los mexicanos es que nuestros salarios no nos permiten pagar un seguro con trabajo, alcanza para mal comer, mal vivir y mal vestir. Este tema no es para todo el público, está más bien dirigido a personas con salarios decentes. Y pregunta si alguno de los panelistas o conductores sabemos lo que gana un empleado doméstico, un chofer o cualquier otro que no tiene acceso a seguridad social. Hay que aclararlo, porque dice, somos
pobres. Nuestra prioridad es comer y tener dinero para llegar al trabajo. Esto sí es una realidad y es cierto, pero cuando hablamos de seguros hablamos de muchos tipos de seguros. Exacto, hay que diferenciar opciones? los seguros de seguridad social y los seguros mercantiles, ¿no? Los seguros de seguridad social son los que el patrón por fuerza te tiene que brindar por ley cuando tú estás prestando un servicio personal subordinado y remunerado. Si cumples con esas tres características, por fuerza, si es trabajador de gobierno, tendrías que estar en el ISSSTE. Si eres trabajador particular, tendrías que estar en el IMSS. Y esas cuestiones se aseguran circunstancias médicas y también cuestiones post-mortem. En su caso, pues, pensiones por viudez o por orfandad. Esas son cuestiones que por ley se te tendrían que dar y serían a las que tendrían acceso las personas que no tienen un recurso más que para comer, también siendo muy claros y muy sinceros en ese sentido. Ahora, muy importante, mire, sí estamos muy conscientes de que nuestra población en general, mire, le doy las cifras, de 120 millones de mexicanos, 50 están en condiciones de pobreza o extrema pobreza, 1 de cada 3 mexicanos es analfabeta. Sí, no estamos, la repartición de la riqueza, de acuerdo a un indicador económico Gini, se llama, está en 0.53 y no obstante somos la economía número 12 del mundo, perdón, 14. O sea, tenemos un patrimonio fuerte, pero está mal repartida la riqueza. Sí, usted tiene razón, pero también le pregunto, si usted es dueño de su casa, si le tomó 20 años ahorrar, si usted es dueño de una casa de $500,000 de valor o de 750 o de $1,000,000, eso le puede costar $100 al mes o menos dejarla asegurada. Ahora, yo le pregunto, haga un ejemplo de cuando usted va al cine. Si usted va al cine y compra las palomitas y su refresco ahí en el cine, parece que las palomitas también vieron la película porque le cuestan más cara que el boleto. Cuando usted puede ir con una soda en su bolsa y ahorrarse una gran cantidad de dinero. Entonces, no es tanto el tema en términos absolutos del el dinero que usted está ganando como la suspicacia que usted pueda tener para gastar. No tiene más dinero el que gana más, sino el que sabe gastar. Y no importa cuán limitadas estén sus finanzas, siempre habrá manera de ahorrar para lo indispensable. Porque en esta carrera de la economía, la clave o el quid del asunto, el secreto, es que usted, aunque sea a pasos pequeños, vaya generando pasos firmes para ir resguardando lo poco que tenga y que le ha costado mucho trabajo. Porque, insisto, fíjese nada más, entre 11 y 12 mil casas cada año se pierden, de acuerdo al plan DN3, búsquelo en internet, de casas por tan solo lo que llamamos nosotros fenómenos hidrometeorológicos, o que granizó, o que hubo una inundación, etcétera, huracanes, terremotos, etcétera. Todas esas casas que a estos mexicanos que somos nos ha costado tanto trabajo juntar, pueden perderse así, en un tronar de dedos. Entonces, no estamos apelando a los ricos, estamos apelando a su sentido común, a que usted ese patrimonio, por pequeño y modesto que sea, puede y debe estar asegurado por su bien, para que pueda seguir creciendo. Porque si no, por ahorrarse $100 al mes, va a perder 750,000 que costaba su casa. Y creo que eso no tiene sentido. Sí. Sandra, ¿tenías otro comentario? Sí, tenemos llamadas como muy específicas sobre casos particulares y hay uno que a mí me llama mucho la atención. Si es más barato contratar un seguro de salud que de gastos médicos mayores, ¿existe como tal y cuál sería la diferencia de estos seguros? El seguro de salud es una figura de reciente creación en nuestro país y son para temas diferentes. El seguro de salud lo que te va a ayudar es en todo el tema de la prevención, del cuidado. Y entonces ahí lo que tú haces es que acudes a una red ya definida de doctores y de hospitales que tiene la compañía aseguradora y te puedes atender a un costo menor a que si fueras a otro tipo de hospital por tu cuenta. Entonces, digamos que el seguro de salud es más barato, te va a poder ayudar en estos gastos menores de atención y sobre todo en el tema de la prevención y del cuidado de la salud y la nutrición. Una persona de 60 años, exacto, nos están preguntando.
Mira, hoy para poder contratar una póliza por primera vez, las compañías de seguros en términos generales te pueden aceptar hasta que tengas 65 años o menos. Hasta los 65 Hasta los años. 65 años o Esta menos persona lo puedes tiene 60 contratar. años, ¿no? 60, está Puede tiempo. contratar un seguro de salud. Y lo que puedes complementar es con una cobertura de gastos médicos para ya cosas catastróficas o cosas mucho más caras. Entonces ya tienes un deducible grande y ya utilizas la póliza de salud para lo menor y la póliza de gastos médicos mayores para cosas mucho más complicadas. Hay un dato interesante en nuestro país. Cuando cumples más de 60 años, el 55% de las personas, o sea, más de la mitad, van a tener un problema de salud. Es muy importante en México que nos enfoquemos en todo lo que tiene que ver con cuidado de nuestro peso, con la activación física. Tenemos un problema muy grande de diabetes a nivel nacional. Entonces tenemos que cambiarnos la mentalidad, nos tenemos que cuidar, porque esto nos va a ayudar a prevenir muchos problemas que podamos tener en el futuro. Yo le recomendaría a la señora de 60 años, Sí. bueno, dos cosas. Primero, a la señora de 60 años yo le recomiendo que pregunte por una póliza que se llama de gastos médicos catastróficos, porque es barata y va a cubrirle las eventualidades más apremiantes o más costosas. Y no va a gastar mucho, porque usted que está afuera nos debe de entender que nosotros cobramos las primas, cobramos el seguro en función del análisis del riesgo, a ver si me doy a entender. Asegurarle la vida a una persona, pues va a depender de su edad, de su condición de salud, de a qué se dedica la persona. O sea, no es lo mismo un torero que un oficinista, Claro. ¿verdad? Y desde luego la cantidad de suma asegurada que usted quiera. Si usted quiere al fallecer dejarle a su esposa e hijos $1,000,000, le costará más el seguro que si quiere dejarle 100,000, ¿no? Oye, a ver, y justo en esto, si hay una persona que ya tiene una enfermedad, nos escribe en el Twitter, Manolo, tengo insuficiencia renal crónica, ¿puedo contratar un seguro por fallecimiento? No, ya no va a ser sujeto de seguro. El momento de comprar el seguro es cuando usted está sano. Si usted tiene insuficiencia renal crónica, no va a ser sujeto de seguro de una póliza de gastos médicos, seguramente lo van a rechazar, y todavía menos de una póliza de seguro de vida. Ahora bien, hay algunas excepciones, tanto en banca como en los propios portales de las compañías de seguros, que se llaman seguros mínimos estandarizados. En algunos de estos piden muy pocos requisitos para ser asegurado. Eventualmente pudiera experimentarlo, pero no se haga ilusiones. Si usted tiene insuficiencia renal crónica, le tengo malas noticias, probable y seguramente nadie lo va a aceptar como asegurado. Digo, eso ya es con cada empresa que lo hace, si a nivel de contrato, por eso lo decíamos hace unos momentos, es importante darle todos los datos a la empresa que lo va a asegurar. Si él le da ese dato a la empresa que lo va a asegurar y aún así le brindan el servicio, pues claro que va a tener que responder la aseguradora. O Ángel, ¿qué alternativas le sugieres a esta persona que probablemente sí tenga posibilidades de ahorrar o qué Sí, otra? bueno, otro hablando de camino? las posibilidades de ahorrar, yo sí quisiera hablar del concepto de inclusión financiera. La palabra finanzas, incluso el término o los términos instrumento financiero, probablemente nos llevan a entender que es para cierto tipo de población. Eso ya no lo debemos de entender así. El paradigma debe de cambiar y debemos entender que cualquiera puede manejar finanzas, que cualquiera puede manejar el término instrumento financiero. Malamente, probablemente así ha sido, se canaliza a aquellos que tienen un poder adquisitivo alto. No es verdad, ya no es así. La cultura financiera, la educación financiera parte desde nuestro propio bolsillo. Si nuestro bolsillo nos lo permite, lo vamos a poder hacer, pero siempre y cuando tengamos disciplina en el bolsillo. Si no, no lo vamos a poder hacer. Está al alcance de todos. Terminemos con ese concepto mal habido de que es exclusivo para unos. La inclusión es de que es para todos, que todos podemos o tenemos la posibilidad de alcanzar este tipo de instrumentos. Y cuando hablamos de seguros, seguridad, pues lo que estamos básicamente protegiendo es algo que nos costó trabajo conseguir. Claro. Desde la propia salud, desde el propio patrimonio, por muy pequeño que sea, tenemos que pensar en la prevención.
No tenemos la vida comprada y eso es una realidad. Nosotros nos basamos mucho en el concepto incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar en el siguiente segundo. Desafortunadamente pensamos en un seguro ya cuando sucedió. Sí, claro. Y ahí es en donde vienen los arrepentimientos y yo hubiera. No, claro. Pero si nosotros pensamos en el concepto seguro como una prevención, todo se puede hacer. A lo mejor esta persona que tiene el caso de la insuficiencia renal, a lo mejor si en el pasado hubiera pensado que a lo mejor por sus malos hábitos, no sabemos, tenía ese riesgo, esa probabilidad de que en el futuro tuviera esa enfermedad, pues a lo mejor se hubiera prevenido y ahorita no tendría este tipo de lo que puede hacer problemas, esta ¿no? persona, Sí. si en dado caso de que no tenga servicio de seguridad social y no pueda contratar un seguro porque nadie le otorga, puede acudir al Seguro Popular. Exacto. El Seguro Popular le va a brindar Sí, servicios te médicos en la Secretaría de Salud. Mire, y yo quiero escuchar a las personas que vienen a comentarnos acerca de los seguros. Aquí está Guadalupe. Guadalupe, cuéntanos tu experiencia con el seguro. ¿Qué seguro tienes? Mire, yo no tengo seguro, No simplemente tienes seguro. pasa esto. A mi madre la atropellaron en el paradero de Indios Verdes el 6 de octubre. Entonces, mi madre ese día se estaba desangrando, incluso las personas del paradero la sacaron de abajo del camión. La persona esta se quería ir, o sea, escaparse de su responsabilidad. Entonces las personas sacaron a mi mamá de abajo del camión, si no la hubiera matado esta persona. Ahora mire, se esfumaron, estaba el del seguro, que era Seguros Alianza, el chofer, y no sé si era el dueño, otras personas. Entonces, después unas personas me dijeron que oyeron comentarios que dijeron, pues no tengas miedo, si te llevan, no hay problema, te sacamos. Si la señora se muere, pues nada más pagamos los funerales y ya. O sea, como si hubieran atropellado a un animalito. Entonces, de ahí para acá, mire, ha sido una situación muy difícil para mí porque mi madre depende de mí. Mi madre estuvo internada en la Cruz Roja porque no venía ninguna ambulancia por ella, estaba muy mal. Yo he pasado por muchas situaciones ahorita muy difíciles. Mi madre necesita una cirugía, incluso yo debo en el hospital donde ella estuvo y nadie es ese responsable de los gastos. Entonces se me hace muy injusto. ¿Tú tienes todos los datos? Sí, aquí traigo incluso copias, mire, de que incluso fuimos a meter un escrito donde hay control vehicular. Mire, aquí está donde estuvo mi mamá internada en lo que necesita. Está una operación está fracturada de su brazo, ha estado muy mal. Necesita muchos medicamentos. Aquí está, mire lo que le comento, que fuimos a meter un escrito. ¿Y nadie te ha respondido? Nadie me ha respondido. Mire, aquí incluso fuimos a meter un escrito ahorita a control de vehículos. Para ver si nos pueden apoyar, Antonio. Sí. Y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos contigo, Gabriela, Guadalupe, perdón, sí, para gracias. que entonces puedan responderte. Sí, les agradezco ya volvemos. muchísimo, gracias. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza y tenemos un mensaje importante para todos ustedes que nos ven, que nos sintonizan y nos siguen. Fíjense que con motivo de la temporada de invierno se les está invitando a todos a acudir al puesto de vacunación que tenemos instalado aquí en Canal 11, en donde se aplicará la vacuna antiinfluenza y neumococo para adultos. Esta vacuna está dirigida a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores, embarazadas, personal de salud, personas que padezcan obesidad, diabetes, mellitus, hipertensión arterial, asma, cáncer, VIH-Sida y enfermedades que provoquen inmunosupresión. Este puesto va a estar a partir del día de hoy, bueno, desde ayer está hasta el 6 de diciembre y va a brindar atención en un horario de las 9:30 de la mañana a la 1:30 para que usted asista en caso de pertenecer a alguno de estos grupos de niños o de adultos. Y bueno, le voy a platicar que el día de mañana el programa va a estar muy interesante en temas de pareja. Se va a hablar de las parejas que aparentan amarse y se refiere a las parejas que permanecen muchos años juntas. A veces hay matrimonios o parejas que llevan años y que desde fuera podemos pensar que son como estas parejas perfectas, pero no es así. Muchas veces se acostumbran a estar así y no buscan ayuda. ¿Usted qué opina de ella? Si se siente atada a una situación parecida y quisiera que en su pareja hubiera menos distancia física o emocional, no se pierda el programa del día de mañana. Y vamos a continuar con el tema del día de hoy de los seguros. Primero viendo un resumen de lo que ya se ha dicho y después conociendo la opinión de la gente a la que se le preguntaron diversas cosas en este tema. De acuerdo a la historia, a esto se adjudican los fenicios y nace el seguro. El dinero lo tenemos que respetar porque dependemos de él, nuestra calidad de vida. Es muy importante que sepamos o aprendamos a gastar. También importante que ahorremos.
El aditivo que va a ser una amalgama perfecta, una lógica en las finanzas, es que tengamos seguros. Poder contar con un respaldo de un seguro es mucho mejor que no tenerlo. Este riesgo que te puedes exponer, se lo puedas trasladar a una compañía de seguros. Hay que entender que el deducible y el coaseguro es una parte en la que yo participo como asegurado del total del gasto. Siempre es importante comparar en relación a todas las empresas que ofrecen este tipo de servicios, en relación a las coberturas, en relación a primas, en relación a deducibles, a los coaseguros. Desde la parte de educación es bien importante que nosotros entendamos cómo funciona, cómo opera, entender que hay herramientas que nos permiten comparar, conocerlos con la parte de la cultura financiera, con la parte de educación financiera, que desafortunadamente no está muy fomentada, ¿no? El principio universal del seguro se basa sobre esta realidad. La desgracia de pocos es cubierta con la buena fortuna de muchos. Seguro y beneficencia pública no es lo mismo. Yo no puedo aportar muy pocos centavos para tener una gran retribución, salvo que sea algo que yo ignorara. Y los agentes de seguros lo que hacemos es ir generando esta cultura que no existe. En los libros de texto en nuestro país no se habla de la previsión, no se habla del seguro. La primer capa o el primer escalón es estar cubierto contra aquello que nosotros podemos provocar a otros. En el 2008 yo tuve una intervención quirúrgica y donde el seguro cubrió 100%, me devolvió los gastos que hice anteriores a la cirugía y pues estoy muy satisfecha con ellos. Sí, mira, tengo un tipo de seguro, es un seguro de vida. Este seguro es cobertura de riesgos en materia de salud por accidentes. Mira, la verdad yo nunca lo he usado, gracias a Dios, ni quiero usarlo, ¿verdad? Pero yo creo que todos los mexicanos debemos de tener una cobertura de seguros para cualquier tipo de percance o riesgo que tenga uno. Sí, tengo ahorita, precisamente acabo de hacer un movimiento de un seguro de un carro, pero la verdad, como que lo estoy dudando, porque el año pasado se supone que me dieron un costo y ahora aumentó el costo, entonces eso a mí como que no me parece lógico. Porque se supone que un carro se devalúa, ¿no? ¿Qué crees? Me ofrecieron un seguro de vida para mi hijo y al cumplir los 18 años nos iban a dar cierta cantidad. Cumple los 18 años y nos dan 3 pesos en lugar de lo que habíamos quedado. Entonces durante 18 años, cada año, estás aportando. Entonces sí hay que leer muy bien las letras chiquitas porque la verdad el mejor seguro de vida es que te cuides. Como ya lo comentaban aquí en este sondeo, bueno, hay que tener el seguro y mejor para no necesitarlo, pero sí hay que tenerlo porque nunca sabemos en qué momento realmente podemos hacer uso de él. Y además también esto de los seguros de coches, que dicen, ¿cómo te va a costar más caro un seguro cuando el coche se va devaluando? Y de hecho a mí me pasó este año que de repente el seguro me llegó más caro que el año pasado y dije, si mi coche ya se está devaluando, ¿por qué entonces el seguro es más caro? Pero ahorita vamos a retomar esto y también con Rafael acerca de los seguros que él ha adquirido y si le han funcionado o no, pero el caso de Guadalupe, ¿qué puede hacer en ahí este lo primero caso, que me Antonio? gustaría saber es, ¿iniciaron la averiguación previa por lesiones? Sí, mire, el día que atropellaron a mi madre fue el 6 de octubre. Llegaron unas patrullas, llegó el del seguro, que se identificó como Edgar Tinoco. El chofer fue detenido que se quería ir. Mi madre, las mismas personas del paradero, la sacaron de abajo del camión si no lo hubiera matado. Fueron mis familiares a levantar el acta allí en el GAM que está en Carrera, en la Cuchilla. Yo andaba vueltas y vueltas porque yo estuve con mi madre las 24 horas en el hospital. Pero sí se inició la averiguación previa. Sí, se inició. Pero ¿Qué ha pasado a la actualidad con ese trámite? ¿Lo abandonaron? No, mire, pasa esto. Ha habido muchas anomalías. Incluso el muchacho estuvo detenido, no sé realmente cuánto tiempo debe de estar detenido por la ley. Fueron mis familiares, el muchacho ya no estaba, el camión lo sacaron libre, incluso creo que anda trabajando. Pero no han respondido en absoluto con los gastos de tu mamá. Nada, absolutamente, nada. Pues es probable que él haya salido con una caución. Sin embargo, lo que hay que ir a ver es cuál es el estado procesal actual de esa averiguación previa para ver si se le puede dar continuidad. Si ya la mandaron a la reserva, si ya la mandaron al no ejercicio de la acción penal por alguna circunstancia irregular,
hay que checarlo para efectos de que lo impugnen. Si ya no tienen tiempo, ¿hace cuánto fue esa circunstancia? Mire, ahorita van a ser 2 meses que fue el accidente. Desde el 6 de octubre. En su caso, si no hubiera la posibilidad ya de darle continuidad a la averiguación previa por alguna circunstancia, bueno, por lo que me dice fue el mes pasado, no hay ningún problema, está en tiempo de todo. Puede iniciar también una vía civil para demandar los daños directamente. Si no tienen la posibilidad de contratar un abogado, pueden acudir a una defensoría de oficio para efectos de demandar al sujeto. Tienen la posibilidad de obtener los datos del señor directamente de la averiguación previa que se inició. Ahí tal cual no es una circunstancia con la aseguradora. El principal responsable es quien efectuó la acción que le trajo la lesión a su familiar. En su caso, hasta la línea, la ruta. Sí, pero ya en su caso, si ellos tienen su aseguradora, ya el seguro puede subrogarse en esa responsabilidad dependiendo de las circunstancias que hayan acontecido. Pero ahí directamente no es la aseguradora, sino el responsable directo que ejerció la acción. Ahí está la información, Guadalupe. Y Rafael, Sí. no, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros compartiendo. Rafael, ¿tú has tenido seguro de autos? Así es. ¿Qué otro seguro? De vida. Ujú. Y pero haciendo el anecdotario. Sí. Como empezaron aquí. Yo tuve la fortuna de que mi padre me dejara un seguro de vida. Ajá. Al morir era una póliza por 2 millones. Y cuando lo fui a cobrar, me dieron 1,200. ¿Por qué? ¿Qué explicación te dieron? Seguramente lo que ha de haber acontecido es que se contrató antes de la devaluación del peso. Eso. Eso fue. Y lo que pasó es que le pagaron justamente la póliza ya devaluada. También habría que observar ahí si también devaluaron los pagos. Porque si no devaluaron los pagos y sí se devaluó la suma asegurada, ahí pudiera haber una controversia judicial para efectos de exigirle a la aseguradora que no actualizó el pago y sí está pagando en una forma diversa. Lo que pasa es que mi padre hizo la póliza, o compró la póliza en 1958, ¿sí? Y murió en 1992. Entonces, hasta esa época no se había requerido de la póliza, ¿no? Entonces, se supone que ya se había pagado la póliza. O sea, entonces... Pero la devaluación del peso fue hasta el 94. Bueno, por en eso. 76 y en 82. Y hubieron otras devaluaciones. Ajá. Pero sí, hay las circunstancias, por ejemplo, si él pagaba, por ejemplo, poniendo un ejemplo, Ajá. si él pagaba 2,000 pesos antes de la última devaluación, para no irnos hasta las anteriores, la última devaluación que fue la que le quitó 3 pesos a la moneda, él pagaba 2,000 pesos mensuales antes y después siguió pagando 2,000 pesos, su obligación no fue correlativa a la obligación que ya tenía la aseguradora. Ahí se pudo haber realizado una acción judicial. Sin embargo, por el tiempo que usted me indica, y también aquí lo quiero comentar a efectos de acotarlo, hay plazos de prescripción de reclamación de seguros. En el caso de cuestiones de seguros de vida son de 5 años. Y en el caso de todos los demás son de 2 años. Es decir, si yo tengo el conocimiento que ya se va a vencer estos 2 plazos, según sea el caso, de vida 5 o cualquier otro tipo de seguros 2 años, no me ha pagado la aseguradora, sigo en plática, sigo en negociaciones, lo mejor es accionar judicialmente a efectos de que ya a lo mejor durante el trámite se puede llegar a una conciliación, pero si uno no acciona dentro de ese tiempo, esos parámetros legales, se pasa el tiempo en el que se puede accionar y se pierde la acción para poder ejercitar. En este caso, creo que mi padre tenía una póliza donde, por decir algo, eran 20 años para pagar la póliza. Hizo el término de hubo ese plazo, el término del plazo, y ya no pagó porque ya estaba pagada la póliza. ¿Ya me expliqué o no? ¿Es así? Sí, claro. ¿Es por plazo? Aquí seguramente lo que sucedió
es que la suma asegurada eran 2 millones, pero de viejos pesos, no de nuevos Así pesos. es. Entonces es justo lo que está indemnizando la compañía de seguros. Digo, otorgo sin conceder, habría que revisar en detalle los documentos, pero usted que está allá afuera, que nos está viendo, recuerde que una póliza es como un río, es un tema vivo. Esto es la suma asegurada, lo que usted quiere, lo que contrata, digamos ahorita que usted contrata 100,000 pesos. Bueno, pues hoy 100,000 pesos le sirven a usted aquí en 2016 para comprar ciertas cosas. Seguramente esos mismos 100,000 pesos dentro de 5 años ya no servirán para las mismas cosas que hoy con ese dinero puede comprar. De manera que hay que estar actualizando esta situación. El beneficio está en que cuando nosotros contratamos una póliza de seguros, no la debemos de arrinconar. Debemos de estar en constante comunicación con quienes nos venden los seguros para estar conscientes de lo que está sucediendo de las actualizaciones. con las actualizaciones, porque desafortunadamente ahí es en donde llega la frustración. La inflación, la incertidumbre, los riesgos provocan todo este tipo de situaciones. Debemos de estar de la mano con nuestro agente y desafortunadamente, ¿qué es lo que hacemos? Firmamos la póliza y ahí la arrumbamos. Ya hasta que la usamos, volvemos y nos ilusionamos. ¡Wow! Tantos millones voy a recibir y a la hora de la hora recibo cualquier cantidad. No es que no sea lo justo. En realidad lo que sucedió es que el dinero fue adecuándose a la realidad. Ese es un gran problema que a lo mejor cuando contratamos el seguro nadie nos lo explica. Nosotros tenemos el derecho de exigir al momento de estar contratando el seguro que nos expliquen, oye, ¿y qué pasa si? No nos gusta preguntar. Y hay que leer. Y hay que leer, así como decían, las letritas. Hay casos que te plantean si lo quieres convertir a dólares o a UDIs y todo eso resulta bien complicado. Yo me acuerdo que tuve que así sentarme casi a tomar la clase de qué significaban las UDIs. Oigan, y otra a ver, duda. Sandra, perdón, antes de que leas esta llamada, también tuvo un seguro de auto tipo, y también tuvo un problema ahí. O sea, en el seguro de auto yo tuve la culpa porque me lo robaron con todo y factura. ¿Sí? Yo la iba a vender, paso con mi mamá a despedirme porque me iba a León y en Tlatelolco me roban el carro saliendo de la casa de mi madre. Entonces le hablo a la aseguradora y y no me hacen caso, levanto el acta en la delegación, llega la aseguradora 8 horas después, ¿sí? Y le muestro lo que había, el acta que yo había levantado, y entonces de ahí empieza mi vía crucis, porque como había perdido todos los documentos en el auto, ya no me pagaron nada, pero además me siguieron cobrando el seguro. A ver, 2 años después me siguieron cobrando el seguro. A ver, aquí, ¿qué sucede en estos casos? A ver, yo quisiera nada más comentar algo de la experiencia. Sí, Carlos. El problema de la factura como se usaba antes, que es un título de propiedad. Si yo lo traigo en el coche y me lo roban, ¿cómo le puedo yo demostrar a la aseguradora que fue robo o que no lo vendí? Yo dije que era mi error. Sí. Yo dije que era mi error. Pero hay una implicación legal porque no tengo yo la factura. Hoy eso ya cambió porque hoy las facturas son electrónicas y ya no traes el título de propiedad. Pero la segunda parte no debieron de haberle cobrado el seguro 2 años. 2 años después. Usted estaba en su derecho de ir a cancelar la póliza inmediatamente. A cancelar, me siguieron por nómina, me siguieron quitando lo del seguro. Ahí es donde sirve la Conducef, justamente. Exactamente. Cuando una institución financiera, sea un banco, una aseguradora, en fin, sociedad de inversión, lo que sea, no nos está haciendo caso, precisamente hay que ir a la Conducef y la Conducef resuelve inmediatamente. El primer caso... ¿No fuiste a Conducef? No, el primer caso era Oceánica, que ya no existe. El segundo caso fue esta aseguradora inglesa, que tampoco ya existe. Pero en muchos de los casos, cuando se les sigue cobrando, lo que pasó es que pasó sus obligaciones, por así decirlo en términos coloquiales, a otra empresa. Tal vez esa razón social ya no existe. Por ejemplo, muchas personas contrataron con Banca Serfín
¿no? O con este Banco Serfín y que actualmente es Santander, me parece. Es correcto. Entonces van transmutando, van mutando y esa información se la pudieron haber otorgado también en la Conducef. En la Conducef le pueden decir, este banco o esta aseguradora mutó de esta a esta y la actual responsable es esta que tiene su domicilio en tal lugar y el número de contacto es este. Pero era necesario acudir a Conducef. Sí, tenemos que, a ver, Sandra, tenemos unas llamaditas rápidamente aquí, a ver si regresando nos aclaran cómo es que va aumentando la prima que se paga cada año, porque nos pregunta una persona que conforme va aumentando su edad, seguro va haciéndose más caro y que ya le cuesta la mitad de su salario. Regresando lo aclaramos. Al adquirir un seguro educativo hay que considerar la suma asegurada, que es la cantidad que se quiere ahorrar. Se debe tomar en cuenta el costo de materiales y la inflación escolar, la cobertura, la periodicidad, la edad del menor asegurado, el plazo elegido, el sexo, edad y hábitos del contratante, así como su capacidad de ahorro. Pues yo creo que hay bastantes riesgos de no contar con un seguro, sobre todo en la actualidad. Si nos enfrentamos a una enfermedad, no sabemos cómo pagar, sobre todo la medicina ahora en estos tiempos tan cara. Una enfermedad, por ejemplo, cáncer. Yo creo que es importante tener un seguro en esta actualidad de vida, de autos y ahora de coche para casas. Inclusive, ¿por qué no también para robos en las casas? Cuando tienes un accidente muy fuerte, se puede quedar en bancarrota la familia, ¿no? Porque haces gastos con los que no contabas, te gastas dinero que tienes que pedir prestado y finalmente terminas en la quiebra, ¿no? Entonces tener un seguro de gastos médicos para mí es, yo creo que el más importante. Bueno, yo creo que son muchos. En primer lugar, pues el momento de cuando te pasa el accidente o te toca una enfermedad o esto y no sabes cómo enfrentarte a eso, es urgente que tengas tu seguro de vida o de contra choque o contra... Pues es que hay infinidad de seguros y yo pienso que es importante que lo tengamos. Aparte de lo que ya nos comentaron en este sondeo, ¿qué otras consecuencias son las que se pueden presentar cuando no tenemos un seguro? Híjole, altísimas. Puedes perder todo tu patrimonio. Y yo quisiera regresar nada más a un detalle para no dejar las cosas inconclusas. Sí. En el caso, lamentablemente, de nuestro... ¿De Rafael? De Rafael, de nuestro compañero, es muy fácil entenderlo. Si yo dejo un cheque de mi chequera olvidado en mi coche o en donde sea y alguien lo extrae, digamos, yo tengo un recurso legal para demandar esto porque tendrían que comprobar que la firma en el cheque, por la cantidad que fuera, sea mía. Y esto, pues hay todo un tema, hasta un grafólogo y en fin, interviene. Si usted la factura del coche la dejó firmada, pues es como un cheque firmado al portador. Si yo me encuentro un cheque firmado al portador, voy al banco, me van a pagar el dinero. Si no estaba firmada la factura, hay un proceso judicial que ya averiguará, pero podían extenderle una factura y entonces la denuncia de robo ejerce valor y puede reclamar sin duda alguna el seguro. También, si esto no fuera posible por la razón que fuere, puede demandar y reclamar las primas que usted pagó después de ese evento. No tenga duda de que sí se puede. Ahora bien, de nuestro amigo que tiene el tema de la falla renal crónica, no quiero dejar de recomendarle, si usted, no ignoro la situación en particular, pero si usted tuviera una tarjeta de crédito, es muy posible que tenga también una cobertura de seguro de vida. Entonces, repito, si tiene una tarjeta o varias tarjetas de crédito, hable al banco y averigüe, porque casi todas las tarjetas de crédito que se expiden aplican restricciones como en los comerciales, no estoy diciendo todas, casi todas, tienen un paquete de seguros. Entonces, si usted tiene una tarjeta de crédito, tenga conciencia que muy probablemente tiene un paquete de cobertura de seguros y hable al banco y pregunte cuál es.
porque muchos están protegidos y no saben que están protegidos. Sí, oigan, y hablando de bancos, nos pregunta Dora Alicia, mi papá paga un seguro de casa y ya lo había cancelado porque el banco le sigue cobrando. ¿A dónde pueden acudir para cancelarlo? Esta duda está, y cuando te ponen es muy un seguro frecuente. que tú Sí, que nunca aceptaste. Cualquier queja que tengamos en contra de una aseguradora por cobros excesivos, por cobros posteriores, porque no me está respondiendo la aseguradora en los términos que habíamos convenido, el camino es muy fácil siempre, es acudir primero a pedir información a la Conducef. Ahí hay asesores gratuitos, incluso por teléfono, que le van a dar información muy extensa en relación al tipo de seguro. Incluso ellos en la mayoría de los casos tienen hasta los contratos, porque las aseguradoras hacen contratos de adhesión y los registran en la Conducef. Entonces, en muchos de los casos la Conducef tiene estas toda la información relacionada con estas eventualidades. Lo que va a hacer es llamar a la aseguradora, darle a conocer el motivo de queja y buscar una posible solución amigable. Si no se logra llegar a una solución amigable, pues vamos a tener que llegar a la vía judicial. Entonces ya ahí hay tanto de la circunstancia a contratar a un abogado particular o un defensor de oficio. No queda desamparada a la gente. Oye, y se habían quedado pendientes las dudas sobre cómo es que van aumentando las primas anualmente, si nos ayudan con esto. Y también nos están preguntando mucho a qué se refiere un gasto de una suma ilimitada, si es que todavía existe. Y si quieren respondemos esas y ahorita les digo. Sí, el seguro lo que en realidad va a cubrir es un riesgo. Y un riesgo lo debemos de entender como la probabilidad de que ocurra o no ocurra algún acontecimiento X. Un seguro se va a cobrar dependiendo de esa probabilidad de ocurrencia. Si, por ejemplo, yo vivo en una zona donde la delincuencia es muy alta, obviamente las pólizas de seguro van a ser altas o van a ser elevadas, porque lo que se está cubriendo es el riesgo de que llegue a suceder ese evento. La probabilidad es mayor. Si yo vivo en una zona donde la delincuencia no es tan alta, bueno, probablemente la póliza va a ser, o el pago va a ser menor. En función a eso es como nosotros vamos a poder pagar o no un seguro. Por eso la señora que hablaba como va aumentando en años, va aumentando en riesgo. Y claro, entre más viejo, más caro el seguro. Entre más enfermo o menos sano estés, más caro. Si tienes sobrepeso, más caro. Si tienes antecedentes heredofamiliares peligrosos, más caro. Ángel, sí, es que es real. Ángel tiene razón en ese sentido. Nosotros cobramos en función del riesgo que estamos tomando, ¿no? ¿Qué tan probable es? Entre más probable, más caro. Ahora, quisiera poner dos ejemplos. Sí, Carlos. Por ejemplo, uno de los vehículos más robados en nuestro país es el Tsuru. No voy a meterme ahorita pero es el Tsuru el de los más robados. Es el que más les gusta. Entonces, en proporción, sale mucho más caro el seguro de un Tsuru que a lo mejor el de un BMW. Porque es más probable que se lo roben. Porque hay una gran incidencia de robo. Ahora, en nuestro país, en los últimos 12 meses, el robo se ha incrementado de manera bien importante. Entonces, hoy las aseguradoras tienen que cobrar más prima porque tienen que pagar más eventos por robo. Ese es en el caso del coche. Cuando somos poquitos, porque recuérdale, Charlie, que 3 de cada 10 autos en el país están asegurados. Si en vez de 3 hubiesen 7 u 8, pagaríamos menos de la mitad de lo que estamos pagando. Saldría mucho más barato, efectivamente. Entonces, este es un tema en el seguro del coche. En el seguro de gastos médicos, nada más por poner un ejemplo, hace 20 años, un niño en una escuela se caía, se rompía el brazo, se lo llevaban al hospital y hacían una radiografía y el costo eran $1,000. Hoy, 20 años después, un niño, misma edad, se vuelve a caer del mismo árbol, de la misma escuela, se vuelve a romper el mismo brazo y hoy no le hacen radiografía, le hacen una tomografía. Que en vez de costar $1,000, ahora ya cuesta $8,000. Entonces ahora hay que pagar más de lo que se pagaba antes. Y esto sin meternos a temas de inflación, simplemente el costo médico es mucho mayor. Gracias a que la medicina ha avanzado, hoy los mexicanos vivimos mucho más años que hace tiempo. Entonces, sí, cuesta más la medicina, pero vivimos más años y se ha crecido mucho la expectativa de vida en nuestro país. ¿Cómo es posible que mi coche, que vale menos porque está depreciado este año, pague yo más de prima? Bueno, pues toma en cuenta si su auto es de origen extranjero, no sé, y por extranjero no me quiero decir que sea
lujoso, ¿no? Una marca, un Peugeot, de estas marcas, bueno, pues las autopartes se tienen que traer de fuera, pero con euros o dólares, ¿no? Arrancamos hace 2 años el dólar a 13 pesos y hoy está a 20.50. Entonces, bueno, pues eso explica por qué es más caro el servicio. Oigan, ¿y qué significa que que tengas un seguro de una suma ilimitada? Quiere decir que la aseguradora va a pagar hasta el gasto incurrido. Por ejemplo, en una póliza de gastos médicos y la suma es ilimitada, si su cáncer vale 5 millones o 15 o 50 o 100, la compañía va a pagar el gasto incurrido. No hay tope para que la compañía... Que esto es bien importante para cuando lo contratamos, fijarnos si es, a lo mejor el tope es $1 millón o cuánto es hasta dónde cubre, porque luego se nos puede llegar a acabar. Uno piensa, no, nunca voy a necesitar $1 millón, pero se va rápido cuando es un tema de salud. Y un último comentario, ya no hay tal cosa como esto que decimos de letra chiquita. Son 13 puntos ágata y en negritas. O sea, y en una sola página especial. No tiene usted pretexto. Si usted tiene la póliza, le va a demandar leer una hoja, viene en negritas y grandotas, justamente para que ya no haya más letra chiquita. Ahora las letras chiquitas son letras grandotas, es lo más grande de la póliza. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué opinan de los seguros que ofrecen las tiendas departamentales y los bancos? Pues miren, en algunos casos son convenientes porque son, digamos, pólizas de seguro empaquetadas, muy baratas, pero eso no lo exime de la ignorancia. O sea, que no nos pase como en el juego del maratón, en donde decimos que avance la ignorancia. No esperemos en ninguna forma, como decía Ángel, como decíamos acá Toño y mi tocayo, no esperemos soluciones mágicas, señora que nos ve. Si usted tiene una póliza, le va a tomar 5 minutos leerla, por lo menos las exclusiones. Va a darse cuenta de contra qué está protegido y en qué condiciones la aseguradora no le va a responder. Pero contestando puntualmente a la pregunta, sí, en muchos casos son muy convenientes, sobre todo cuando su economía es precaria. Las empresas, al final de cuentas, son empresas y buscan ganar. Las tiendas de conveniencia lo que están haciendo es acercar el instrumento a más personas. También debemos de asegurarnos de la calidad del servicio. No es lo mismo una cadena departamental que una compañía profesional de seguros. Y en proporción a eso también va a ir el costo. Entonces, debemos de estar muy atentos a las condiciones. Eso es lo importante. Sí nos podemos ir sobre la economía, sí sobre lo más barato, pero también tenemos que tener mucho cuidado al momento de que nos respondan ante alguna situación. No nada más es porque ya tengo un seguro porque me costó barato. Claro. No, la cosa es de que hasta dónde me vas a responder. ¿A qué problemas nos enfrentamos cuando queremos hacer válido un seguro? Mira, volviendo a nada más a este tema, siempre va a ser mucho mejor que hayas contratado tu seguro con un agente de seguros y de fianzas, porque te va a acompañar, te va a ayudar, te va a explicar. Te va a solucionar los problemas que se vayan presentando. Te va a llevar por este recorrido. Hoy se contaron aquí 2 casos que donde hubiera habido un agente de seguros hubiera facilitado las cosas. Entonces siempre es mucho mejor contratar con un agente de seguros. Y el costo es el mismo en el banco que con un agente de seguros. El del banco y el de la tienda departamental es un paquetito armado, si te funciona bien y si no, pues ahí la ves. Con un agente de seguros vas a tener un paquete que te va a funcionar. ¿A qué te enfrentas cuando tienes que reclamar el seguro? 1, tienes que hablar con la compañía de seguros y con tu agente de inmediato para notificar. Hay seguros donde tienes un plazo específico para reportar. Entonces, tienes que inmediato reportar. Tienes que juntar todos los elementos y evidencias para demostrar el daño. Ejemplo, si yo tengo un coche y me lo chocan y es pérdida total, ya no va a servir ese vehículo, voy a tener que tener la factura, las tenencias, las verificaciones en orden para yo dárselo a la aseguradora y que la aseguradora me pueda pagar. En gastos médicos tengo que tener las recetas de las medicinas, las facturas, el informe del médico explicando qué fue lo que pasó. Entonces, sí hay que documentar, y en el caso sí hay de que muertes, tener elementos. En el caso de muerte, la averiguación previa, el acta de En muerte defunción, accidental sí, claro. necesitas tener una averiguación previa. Sí. Y en muerte
hay que tener un acta de defunción. Así es. Hay casos Miren, que se nos justamente- presentan de reclamación de vida y no hay acta de defunción. Por eso les hacía esa pregunta, porque voy a ir con Ricardo Millán Flores, ¿no? Porque su madre hace 27 años comentó, o más bien comenzó a pagar un servicio funerario. ¿Y cuáles fueron los problemas a los que te enfrentaste, El Ricardo? pago fueron 30 meses. Ajá. El costo fue de 2.600.000 pesos de los viejos pesos. Sí. Viejos pesos. El problema que surgió fue, mi padre falleció el 4 de junio del 2013 y fuimos a las oficinas de Oaxaca número 28, en la colonia Roma. Ahí fue velado. Y volvieron a cobrar cosas que están incluidas en el contrato. La factura fue de 8.352 pesos, pero todo está especificado aquí. En la cláusula 6 y en la cláusula 13 está diciendo que no se deberá de hacer un solo pago. Y ahora sí que la cereza del pastel es, fuimos hace un mes, un poquito días más, y ya no se encuentra ese grupo de inhumaciones a futuro en la calle de Oaxaca número 28. Las personas que trabajan por el rumbo dicen que tiene más de 2 años que está clausurado el edificio. ¿Qué se puede hacer para localizar? Días antes de que falleciera mi papá, se comunicó mi mamá a las funerarias que son, en este caso, trabajaban con ellos, y por ejemplo, las que están en Nezahualcóyotl, dice que ya no pertenecen al grupo. ¿Qué se puede hacer en este caso para la devolución de ese dinero y para saber cuáles velatorios siguen funcionando y cuáles no? Ahora, lo curioso es, como le digo, fueron 2.600.000, ahorita están arriba de 50,000 pesos esos servicios. Tiene la razón social en su contrato, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que yo no entiendo por qué cobran tanto en el caso de Sí, cuando se supone que ya estaba cubierto. Sí, no, ¿y por qué cobran tanto ahorita? Luego un servicio está Sí. entre 50 a 60,000 pesos. El padre de un amigo mío murió 11 meses después que mi papá. Solicitaron el servicio en una funeraria enfrente del Hospital 90 Camas ahí en Chimalhuacán, burronamente le dicen así, pero fue de entre 5,600 y 5,700. Recogieron el cadáver en el hospital, lo llevaron a embalsamar, lo llevaron a la casa, fue velada en la casa de donde vivía el papá, y lo llevaron a un velatorio sobre la carretera México-Texcoco a cremarlo. Todo salió en 5,600. ¿Por qué las empresas cobran de 50,000, 60,000 o más? Aquí no es un seguro, para empezar. No es un seguro. Es un paquete que le vendieron a meses, ¿no? Y lo fueron pagando en parcialidades. No es un seguro. Entonces, ahí es la primera cuestión que hay que identificar. Entonces, ahí no habríamos de acudir a la Conducef, tendríamos que acudir a la Profeco, ¿sí? Pero la Profeco le va a requerir un domicilio para notificarle al requerido. Entonces, lo que pudiera hacer en alguna forma para identificar dónde está, cuál fue la última razón social, quién fue su último representante legal, podría usted acudir al Registro Público de la Propiedad del Comercio con la razón social a pagar una búsqueda de la empresa y le van a dar un concentrado de todos los movimientos que tuvo la empresa, incluso si hubo una fusión, una liquidación de la sociedad. Y ahí le va a establecer incluso el último domicilio que tiene el Registro Público de la Propiedad del Comercio registrado. Muy bien. Bueno, pues ahí están los datos para que entonces puedas acudir, Ricardo, y ojalá se pueda solucionar tu problema. Sí, gracias. Gracias por compartirlo con nosotros. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más hablando aquí en Diálogos en Confianza, todo sobre los seguros. Ya volvemos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Ya casi estamos por finalizar en el tema del día de hoy, que ha sido sobre los seguros. Y la próxima semana vamos a hablar de los jóvenes, suicidio y salud emocional. Un tema muy importante también, sobre todo cuando hablamos como el día de hoy de prevención. En esto también cabe la prevención. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en México los suicidios han aumentado 270% y representan la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Y en los últimos 25 años los suicidios en adolescentes no han disminuido y bueno, pues es un tema que nos toca a todos. ¿Qué hacer para atender la salud emocional de los jóvenes? Es algo que nos preocupa a todos y aquí en Diálogos lo vamos a abordar la próxima semana con su ayuda y la de nuestros especialistas. Vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Ya superaron el alcohol, la ingesta de alcohol. Sí. Y hay más accidentes por usar el teléfono que por ir manejando. Las estadísticas internacionales lo que sugieren es que la familia tendría que destinar entre el 5 y el 10% de su ingreso para seguros.
Los seguros de seguridad social son los que el patrón por fuerza te tiene que brindar por ley cuando tú estás prestando un servicio personal subordinado y remunerado. Si es trabajador de gobierno, tendrías que estar en el ISSSTE. Si eres trabajador particular, tendrías que estar en el IMSS. No es tanto el tema en términos absolutos del el dinero que usted está ganando como la suspicacia que usted pueda tener para gastar. No tiene más dinero el que gana más, sino el que sabe gastar. Y no importa cuán limitadas estén sus finanzas, siempre habrá manera de ahorrar para lo indispensable. El momento de comprar el seguro es cuando usted está sano. Los términos instrumento financiero probablemente nos llevan a entender que es para cierto tipo de población. Eso ya no lo debemos de entender así. El paradigma debe de cambiar. Cualquiera puede manejar finanzas, que cualquiera puede manejar el término instrumento financiero. La cultura financiera, la educación financiera parte desde nuestro propio bolsillo. Si nuestro bolsillo nos lo permite, lo vamos a poder hacer, pero siempre y cuando tengamos disciplina en el bolsillo. Terminemos con ese concepto mal habido de que es exclusivo para unos. La inclusión es de que es para todos. Desde la propia salud, desde el propio patrimonio, por muy pequeño que sea, tenemos que pensar en la prevención. No tenemos la vida comprada y eso es una realidad. Desafortunadamente pensamos en un seguro ya cuando sucedió. Sí, ¿no? Y ahí es en donde vienen los arrepentimientos y yo hubiera. Existen varios tipos de seguros de daños para el hogar y coberturas que puedes contratar. Muchos de estos seguros incluyen servicios de asistencia gratuita, como plomería, reparaciones eléctricas, entre otros. La gama que tenemos de seguros es muy amplia y aquí tenemos a Enrique García, que tiene 27 años como agente de seguros. 27 años, desde 1989. ¿Y cuáles son los seguros que más te contratan? Los de autos. Los de autos. La gente tiene más miedo de perder su auto que perder su vida. Y ya cuando les ofreces un seguro de auto, tú les platicas de las múltiples opciones que hay de seguro de casa, seguro de desempleo, seguro de salud. Sí, fundamentalmente cuando voy con un cliente y me pide el seguro del auto, le digo, sí, te voy a vender el seguro del auto. Bueno, no te lo voy a vender, me lo vas a comprar. Y te voy a explicar cuáles son los beneficios. Porque hay diversos paquetes, amplio, limitado, paquete de RC o daños a terceros, o paquete más amplio, que incluso te lleva a tener cero deducible en caso de pérdida total de tu automóvil, ya sea por daño material o por robo del automóvil. Entonces son muchos los paquetes en cuanto a los autos. Y la idea fundamental de concertar una cita con un cliente es proponerle que contrate un seguro de vida y que sepa los beneficios. Los seguros temporales de vida son los más económicos y son los que más gente puede comprar mientras se está estabilizando su situación financiera. Una vez que ha un poco equilibrado su situación financiera, ya puede pensar en otro tipo de seguro, o vitalicio, o temporal. Si hay seguros educacionales, que son seguros totales para que a la edad de la universidad del chico o de la preparatoria puedan tener ellos ya en la bolsa el dinero suficiente para la carrera. Para sus estudios. Para los estudios, exactamente. Entonces hay muchos paquetes. ¿Una forma de ahorro? Es correcto. Hay una forma de ahorro, fíjate, exacto. aquí nos preguntan qué seguro recomiendan para la educación de 2 menores. Nos dice Karina Martínez. Bueno, son seguros totales que están enfocados a un plan educacional. Entonces, para poder resolver esta pregunta, tenemos que ver la entrevista con el cliente y decirle cuáles son los beneficios. Esta entrevista no tiene ningún costo para el cliente, porque finalmente le estamos proponiendo una póliza. ¿Cuándo viene la utilidad para el agente? Cuando el cliente contrata la póliza, cuando el cliente, convencido de que es la póliza que está necesitando, paga la prima y uno como asesor tiene un beneficio por una comisión de eso que el cliente ha pagado. Claro, si ustedes ofrecen estos seguros en proporción, digamos, a lo que el cliente necesita. Claro. Entonces, por eso es esta plática directa para ver cuáles son las necesidades del cliente. Porque y de hay que acuerdo a eso, hacer entonces, ya, ¿qué es lo que le vas a ofrecer? Un análisis de necesidades financieras. Exacto, eso es importante. Si no se hace el análisis, estamos como que, a ver, yo creo que tú mereces tener un seguro de $500,000 o de 2 millones. No, no es así. No, espérame, déjame ver hasta dónde puedo, ¿no? ¿Cuánto puedes pagar? O quiero más. ¿Verdad? ¿Y cuántos seguros puedes contratar con lo que tienes en la bolsa? Que si no te alcanza para un paquete caro, como es el seguro total, y sobre todo, fíjense bien, yo estoy proponiendo que la gente contrate en dólares. No estamos muy lejos de Estados Unidos
y cada vez estamos más absorbidos. ¿Pero quién por tiene esa dólares economía. ahorita? Si está bien caro. Mucha gente Sí, está bien caro, pero bueno, el común A de la ver. gente no tiene $1 en su casa. Ojo, Pero ese no se deprecia. yo manejo negocios con muchos comerciantes. Ah, claro, Y el pero en el común comerciante- de la gente, digo, me refiero a lo que las llamadas también nos han expresado esta mañana, que ganan el mínimo, pues no van a tener, si apenas tienen para comer, no van a tener Claro, $1 en aquí su hay- casa. hay- Por eso es digo, que eso cada es para caso, ¿no? cierto Claro. sector Un de la seguro población. en pesos es tan bueno como uno en dólares sin que deje de ser una buena Claro, recomendación a exacto. quienes pueden. ¿Por qué? Pues porque es una moneda dura y va a tener resguardada esta capacidad de compra que hablábamos antes. Pero Una menor déjenme aclarar, depreciación. un seguro dotal se llama así porque es una dote, es exactamente un ahorro. Ujú. En la pregunta de la persona que nos hace favor de vernos como un seguro escolar para sus 2 hijos, pues mire, mi primera recomendación es que llame a un agente de seguros, que le asesore, que valga la expresión, la lleve por las piedritas y le explique todo. Pero básicamente es un ahorro que tiene 3 ventajas. Uno, si usted fallece en el propósito, digamos, sus hijos van a estar en la universidad dentro de 15 años, déjeme poner un ejemplo. Y usted tiene la mala fortuna de quedar minusválida o fallecer, cualquier eventualidad de esta naturaleza, la aseguradora completa por usted el ahorro. Segunda ventaja, va a tener asesoría, depende de la compañía de seguros, pero casi en todas va a tener una asesoría respecto de la oferta educativa, qué hacer, cómo hacer, etcétera, que estas cosas son importantes. Y por supuesto va a tener, la tercera ventaja interesante es que tiene la garantía de que estará una institución y un agente de seguros detrás de usted, forzándole o recordándole la importancia de ahorrar. Estas son, digamos, estas 3 ventajas a ver, importantes. antes, Sandra, porque creo que esta duda la tenemos muchos, porque yo también estoy ahí con esa pregunta. Si tienes un seguro y te quieres cambiar de compañía de seguros, ¿pierdes la antigüedad? ¿Qué sucede? Buena pregunta. En la cobertura de gastos médicos, si te cambias de compañía de seguros y pasas de un día al siguiente a la nueva aseguradora, y es más, tienes hasta 30 días para hacer el cambio, la nueva aseguradora sí te va a reconocer la antigüedad que tuviste en la otra compañía desde que empezaste. Pero si dejaste pasar más de 30 días, pierdes el derecho al reconocimiento de la antigüedad. ¿Ok? Entonces tiene que ser, hay que avisarle a tu agente A para tu que haga este agente cambio. y darle la Es un póliza trámite, anterior ¿no? para que la nueva aseguradora vea que estabas asegurado y te Ajá. reconocen la antigüedad desde que empezaste. Solo 30 días. Tienes 30 días, pero hay un tema importantísimo que hay que cuidar. Si yo ya traigo una enfermedad y me paso una nueva aseguradora, seguramente la nueva aseguradora ya no me va a querer cubrir esa enfermedad, porque ya es una enfermedad preexistente previa a la nueva contratación. Por eso la recomendación es en gastos médicos, si ya tienes padecimientos, quédate con la aseguradora con la que estás. Haz antigüedad con la aseguradora en la que conviene estás. contratar 2 seguros de gastos médicos por aquello que decíamos de que uno se terminara el monto asegurado? Al mismo tiempo de repente es conveniente, depende de la economía y por eso insistir en la conveniencia de tener un agente de seguros, pero puede usted contratar una póliza que ya anticipaba al inicio del programa que se llama de riesgos catastróficos. Esa es una póliza que le va a cubrir solamente si a usted le da cáncer, esclerosis múltiple, un infarto al miocardio, un infarto cerebrovascular, este tipo de cosas así muy dramáticas. Y entonces va a tener, es muy barato el seguro, pero va a tener una cantidad de dinero importante. Entonces, si usted contrata ese seguro y por otro lado uno barato con una suma asegurada pequeña, bueno, pues puede ser una muy buena combinación. Oye, otra duda muy importante que nos están preguntando es, si el día de hoy yo contrato un seguro, ¿cuánto tiempo tiene que pasar antes de que yo, por ejemplo, meta una reclamación por alguna enfermedad que se me llegara a diagnosticar? Y también, por ejemplo, yo me acuerdo en el caso de embarazo, si el día de hoy contratas un seguro para ti y para el bebé, tenías que pasar un cierto periodo para que te cubriera este caso. En general, la recomendación es la siguiente. Mire, hay padecimientos que nosotros llamamos de lenta evolución. Por ejemplo, esto de las venas, ¿cómo se llama? Varices. Unas varices, una hernia, el SIDA. Hay muchas enfermedades cuya evolución es lenta.
el embarazo no es ni accidente ni enfermedad, bueno, aplican restricciones, a veces es accidente. Sí, pero en ¿no? algunos Pero, tienen la cobertura médica. Claro, concretamente en el caso de embarazo usted tiene que esperar al menos 10 meses antes de embarazarse para que la aseguradora le pague. Y aquí es más un servicio que un seguro, porque insisto, las pólizas o las aseguradoras vamos a pagar eventualidades. Pero si te cubren, ¿no? si en el parto tienes alguna eventualidad, complicación es muy importante, claro, y además aseguramos a tu bebé desde el principio, lo cual es importantísimo. Y una recomendación práctica que no me puedo permitir dejar de decir es: no tire por ningún motivo las carátulas de las pólizas ni de vida ni de gastos médicos mayores. Consérvelas siempre porque puede ser el documento que haga la diferencia para que la aseguradora reconozca la antigüedad, para que algún siniestro proceda. Es muy importante que nunca tire este tipo de pólizas. No importa que las haya comprado hace 5 o 20 años, Oye, es qué buena indispensable. Y hablando de esa circunstancia, porque es muy dable que la familia, lo que comentábamos al principio, sabe que el abuelito siempre le dijo que estaba asegurada, pero nunca tuvimos la póliza. En la prueba. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo acudir, si sé con qué banco se manejaba la persona, acudir a pedir información. Si no me dan información, puedo acudir a la Conducef. Por eso les comento, es muy importante tener esa cercanía con la Conducef, porque la Conducef tiene un registro de personas aseguradas en cuestiones de vida y te puede decir, efectivamente, te aseguró fulanito de tal, a ti, fulanito de tal, en tal aseguradora. Entonces, acudes a la aseguradora y la aseguradora por ley tendría la obligación de expedirte una copia de la Y póliza. tienen que notificar a los beneficiarios también, porque se nos va eso, ¿no? Sí. Yo contrato, me piden quién es el beneficiario y lo guardo y me lo guardo. Sí. Y cuando Pero nunca llega, le avisas, pero ¿no? nunca le aviso, ¿no? ¿Pueden Y- ser menores de edad los beneficiarios o no? Sí, pero Sí, no conviene que dejemos un menor de edad, porque, digamos, en todo caso, el Lo va a manejar beneficio el se va a tutor. tener que guardar hasta que alcance la mayoría de edad o a través de un juicio se establezca una tutoría o a quien guarde la patria potestad, digamos. Sí, la recomendación es siempre dejar de beneficiarios a mayores de 18 Mayores de años, 18. por lo que se ha explicado. Oigan, Muy bien. otra pregunta Sandra, sí. que nos hace aquí Concepción Martínez y que se me hace interesante también para sumar lo que nos decía, la importancia del trabajo de los asesores. Nos dice que su compañera de trabajo tiene un seguro de cobertura amplia, tiene cáncer y por invalidez y por fallecimiento es la cobertura, pero el abogado y vendedor del seguro, el asesor, quiere cobrarle 80,000 pesos de los 600,000 que contrató ella, una cantidad. ¿Está bien eso o debo de ir Bajo directamente? ninguna circunstancia, ningún agente de seguros puede cobrarle a un cliente por la gestoría de sus servicios, salvo que se haya estipulado un contrato previo, donde a lo mejor tú vas a atender una empresa muy grande y entonces tú estableces con esa empresa, mediante un contrato, cuáles van a ser tus servicios y tú cobrarías. Pero como se explicó, los agentes de seguros ganamos una comisión por la prima que pagan nuestros clientes. Y con esa comisión tenemos que hacernos cargo de todo el proceso durante la vida de la póliza. Entonces no tiene que pagar nada. Yo lo que le recomendaría a esta persona es que se meta a la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para validar si este asesor, efectivamente es un agente de seguros autorizado por la mira, qué importante saber. Yo Todos no los sabía que agentes de tenían que seguros tener un tenemos registro. para operar, tenemos que cumplir con capacitación y tenemos Sí, que él trae tener su una acreditación. cédula. Ahí está la cédula. Ahorita la mostramos. Esa es la diferencia de contratar con un agente de seguros que con un banco. El que te va a vender en el banco va a ser un cajero. A los 6 meses vas a regresar y ese cajero ya está en otra sucursal o en otro banco o en otra empresa. El agente de seguros tiene esa credencial donde la autoridad reconoce que tiene una capacidad técnica para vender seguros. Entonces, primero, que revisen la comisión en la página de la Comisión de Seguros y Fianzas. Ahí hay un apartado que dice busca a tu asesor, busca a tu agente, pone el nombre completo de su asesor y va a ver si es un agente de seguros autorizado. En segundo lugar, si es un agente de seguros autorizado, pues hay que hacerle un extrañamiento
porque él no puede cobrar por esos Además servicios. de que en su caso el cheque o la transferencia es nominativo hacia la persona beneficiaria, no tendría por qué darse una circunstancia ilegal de que la aseguradora le diera una parte a alguien más que no fuera el beneficiario. Ahí estaríamos en un caso de un fraude, una circunstancia. Y también hay otros casos donde nos dicen que la gente, cuando ya se hace la reclamación, una persona nos dice que tuvo un accidente y cuando quiso contactar con su agente, ya no, esta persona le dijo que estaba fuera de México y no le atendió. Entonces también está muy importante, es importante saber que tener toda la información de la gente y que sea alguien de confianza, ¿verdad? Por eso insisto, como lo dije en el principio, que hay que tener un agente de seguros y de fianzas y que esté en Amasfac. Los agentes de seguros y fianzas de Amasfac tomamos las llamadas, los correos todo el tiempo, a todas horas y nos debemos a nuestros clientes. ¿Por qué hay que contratar entonces un seguro ya para terminar el programa? Pues mira, tienes que contratar un seguro para cuidar tu patrimonio, para que puedas crecer y ser más responsable, para que aquellas personas que tú más quieres puedan estar protegidas si a ti te pasa algo. Para que no tengas que estar pidiendo prestado o no tengas que contestar un correo como el que me llegó, en donde un compañero tuvo un infarto cerebrovascular, no tiene dinero la familia y hoy hay que estar pasando la canasta. Para que eso no te pase a ti, es por esa razón que debes de tener un seguro. El seguro Ya genera nos vamos, tranquilidad. Ángel. Sí, Ya nada nos más eso, terminó el tranquilidad. tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestro público, a toda la gente que estuvo en contacto. Sandra, nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias.